Les saluda Alma Lagunas y les invito para que nos acompañen en una emisión más. Estaremos hablando sobre la resiliencia en momentos adversos, tal cual como es este de pandemia. No se lo pierdan. Doy la bienvenida a esta emisión más con una nueva entrevista. Como les adelantaba, vamos a hablar sobre el tema de resiliencia en momentos adversos. Y obviamente este momento por el que todavía atravesamos después de un año, pues sigue siendo adverso. Nuestro invitado especial el día de hoy es Juan Manuel Juárez Letechepía. Él es coach de negocios. Él tiene vasta experiencia como consultor, ya 20 años trabajando como consultor para empresas AAA, transnacionales de consumo, y justamente él, como experto en estos temas, nos va a hablar sobre la resiliencia. Bienvenido, Juan Manuel, y gracias por aceptar estar con nosotros. Querida Alma, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Bueno, pues Juan Manuel, quisiéramos centrar justamente en este tema que ya desde hace algunos años se habla mucho de esto que se llama resiliencia. Y obviamente hasta escribirlo es complejo, es una palabra que yo creo que algunos llevamos a cabo, pero otros no. Y justamente que nos hables qué es esto de ser resiliente, es una cualidad, es algo con lo que uno nace. ¿Qué es esta palabra? Claro que sí, te cuento. Mira, sin duda el término resiliencia está sonando en todas las empresas desde, qué sé yo, quizás hace 15 años es que empieza a sonar. Es un término que se trae, que la psicología trae de aspectos físicos de la materia. La resiliencia, como originalmente se describe, es la propiedad que tienen los cuerpos elásticos para adaptarse a un cuerpo más rígido. Cuando están en contacto con un cuerpo más rígido, los cuerpos elásticos adaptan su forma a la forma del cuerpo más rígido e inmediatamente después recuperan su forma original, como cuando rebotas una pelota contra la pared o contra el piso. Pues si lo viéramos en cámara súper lenta, lo que le está pasando a la pelota se adapta, se aplana por completo, se adapta a la superficie de la pared o del cuerpo contra el que golpea, e inmediatamente después regresa a su estado original, recupera su forma. Esta es una propiedad que tienen los cuerpos elásticos, ¿no? Es una liga, cuando la estiras, está recibiendo mucha presión de tu parte, pero en cuanto la sueltas, recupera su estado original. Eso es literalmente la resiliencia. Ahora, si lo ponemos en términos humanos, en términos psicológicos, pues la resiliencia es la capacidad emocional que tenemos los seres humanos para adaptarnos a situaciones o a personas rígidas que están a nuestro alrededor y no perder nuestra esencia en este contacto. Esto sin duda es una habilidad humana, es algo que se tiene que practicar. Sin duda, los niños tienen una habilidad de resiliencia muy alta, pero cuando vamos creciendo, los seres humanos, los adultos, nos vamos volviendo rígidos, nos vamos convenciendo de nuestras propias ideas, nos va gustando más nuestro estilo de ser, nuestra forma de resolver la vida, y entonces cada vez nos volvemos más rígidos en cuestión del sistema de creencias, y esta rigidez a su vez nos hace, nos impide de una manera fácil adaptarnos a estilos de pensamiento o a formas o a situaciones, como es el caso, como bien lo mencionas tú, estos últimos 13 meses en México, pues ha sido una situación sui generis, ha sido una situación que ni tú ni yo pensábamos que íbamos a vivir nunca y que seguramente nunca vamos a volver a vivir. La crisis más grande en 100 años a nivel mundial, una de las peores crisis económicas que ha vivido nuestro país, el tema del home office, el teletrabajo. Imagínate la cantidad de situaciones por las que las personas están pasando. ¿Qué es eso justo lo que quería preguntarte? Si tú hablas de cuando somos niños, somos muy resilientes porque traemos eso innato de poder adaptarnos, quiere decir que con el tiempo a los seres humanos nos cuesta trabajo este tema de gestión del cambio y por eso es difícil adaptarnos. Exactamente. El manejo de cambio es
competencia directiva por excelencia de todo esto que estamos hablando. Es decir, una persona que quiere volverse más resiliente es una persona que necesita entender que los cambios ocurren desde dos raíces. Hay cambios que son externos, cambios que te llegan, como la pandemia, como que de pronto todos, y eso seguramente tú lo puedes recordar, todos del 2019 para atrás, pedíamos hacer home office. A todos nos hubiera encantado la idea de hacer home office. En las empresas la batalla por el home office era permanente. Los directivos más centrados en años decían el home office no funciona. Los ejecutivos más jóvenes, más los millennials, los centennials, rogaban por tener. Y ahora está al revés. Ahora estamos como, ya por favor, ya no quiero más, ¿no? O sea, ya estamos empalagados de home office. Bueno, este tipo de cosas, por ejemplo, es el tema del home office, es un cambio que llegó de fuera, es un cambio mucho más rígido que nosotros, es decir, no podías, digamos, negociarlo, no podías decir, bueno, sí quiero, no quiero, no, el home office llegó y tienes que adaptar toda tu casa, tienes que generar todo en tu casa para poder trabajar sin que te entre el ruido de tus hijos, te entre el ruido del perro, sin que se venden fierros viejos, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Ahora, Juan Manuel, lo que tú dices es adaptarnos a este cambio que llega de fuera, pero también hemos escuchado mucho que una de las características de ser resiliente es no solamente adaptarte a la situación, saber enfrentarlo, sino algo importante, salir fortalecido de esa situación, que creo que esta es la diferencia entre adaptarnos o nadar de pechito, como dicen, y adaptarnos a las cosas. Es este tema de salir fortalecido. Por supuesto, Alma, es exactamente lo que estás diciendo. Sabes, las personas que saben gestionar los cambios los entienden cuando ocurren. Hay personas, créelo o no, hay personas que no entienden el tema del home office al día de hoy, después de 13 meses, que todavía no se les ocurre diseñar un espacio en su casa donde poner un escritorio o algo y siguen trabajando desde su casa. Esto se vuelve literalmente un tema de falta de adaptabilidad. Y justo en el siguiente segmento vamos a tener que ir a un corte. Quisiera que nos hablaras justamente de ¿se aprende o qué características tengo que traer yo para entrenarme y ser más resiliente? Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Continuamos. Gracias por seguir acompañándonos. Seguimos en la entrevista hablando sobre el tema de resiliencia en tiempos adversos. Y bueno, con nosotros sigue Juan Manuel Juárez, experto, coach de negocios. Juan Manuel, en el segmento de hace rato nos hablabas de la resiliencia, este término de adaptabilidad al entorno que está sucediendo y el tema de cómo salir fortalecido a través de justo afrontar esos cambios. Pero justamente la audiencia queremos saber es, si tú decías que de niños somos más resilientes, lo vamos perdiendo en conforme pasa la edad adulta. ¿Cuál es la receta que tú como coach pudieras darnos tanto para dos entornos, las empresas que tienen personal y quieren volver más resilientes a su gente,
y las personas en el día a día como yo, que digo, ¿cómo pudiera fortalecer esta habilidad, este skill? ¿Qué recomendación nos puedes dar? ¿Cuál es el ABC para ser más resilientes? Claro que sí, Alma. Mira, un colega dice, para poder crear una solución, primero tienes que definir con claridad el problema. Si tú defines bien el problema en el que te estás enfrentando, ya tienes el 50% de la solución. Creo que aquí hay un tema que quizás no hemos hecho conciencia del todo. Te lo comentaba en el bloque pasado. Estamos pasando por uno de los cambios más fuertes, más traumáticos para la humanidad que han ocurrido en la historia moderna. A ver, no es cosa menor el que pasamos meses y meses sin poder salir de la casa. El que sales a la calle y ves a todo el mundo con cubrebocas, de verdad es una imagen de película del futuro. Sí, o sea, totalmente. Seguramente para nuestros abuelos lo que estamos viviendo hoy, que quizás tú y yo, bueno, pues ya llevamos 12 meses y lo estamos viendo en las noticias todos los días, pues ya como sea, no se te olvide el cubrebocas. Sí, claro, pero piensa en la situación más crítica por la que estamos viviendo. Para las empresas tampoco ha sido nada fácil. Las empresas se han enfrentado a una baja en el consumo de la mayoría de los productos, claro. Un movimiento muy fuerte de las características del consumo, ¿no? de las condiciones en las que las personas estamos invirtiendo nuestro dinero, gastamos diferente. Sabes, uno de mis clientes es una marca de cines muy importante. Bueno, no sabes cómo ha vivido este movimiento telúrico, pensando en 25,000 o más empleados y cero clientes. Eso es como tú dices, enterarnos del problema, o sea, sí ser conscientes de lo que pasa y ya una vez que reconoces es el primer paso. Exacto. Ese problema es el que están viviendo las empresas. Ahora, para las personas hay incertidumbre, hay pérdida continua, porque estamos o perdiendo la salud, o perdiendo familiares, o perdiendo el trabajo, y hay mucho miedo. Esos tres elementos, incertidumbre, pérdida y miedo, generan a las personas un nivel de estrés muy diferente al que estábamos acostumbrados a vivir. Es decir, la mayoría de la gente nos puede decir, yo he vivido estresado por muchos años porque mi trabajo me estresa. Sí, pero te trasladabas con libertad. Ibas y venías a tu trabajo, te quejabas por el tráfico. Actualmente te quejas porque no sabes si tus familiares van a seguir vivos el próximo mes. ¿Sabes? Claro. Literalmente estamos viviendo una situación muy atípica, que genera mucho cortisol, que genera sustancias químicas en el cuerpo, que nos lleva a niveles de ansiedad altísimos, a depresiones. No sabes la cantidad de clientes con los que estoy trabajando actualmente que me buscan porque me dicen, de verdad ya no aguanto. O sea, no sé ni siquiera cómo decirte cuál es mi problema. Ya no aguanto. Sí tengo trabajo, mi familia está bien y yo estoy saturado. Me está inundando esta situación. En el manejo de cambio, en la resiliencia, Alma, lo que tenemos que aprender a trabajar es a entender con precisión cuál es el cambio que estoy viviendo y a partir de ahí, aquí vienen estos consejos que te quiero compartir. Ok. Primero es reconocer que hay algún cambio, ser conscientes. Claro, y eso tiene que ver con abrazar la realidad, ¿sabes? Con aceptar que la realidad cambió. En el budismo, que curiosamente una de las corrientes milenarias de la humanidad, existen muchas técnicas para hacer esto. Entiende que la vida es impermanente, es decir, que todo está cambiando, que todo está desapareciendo para que aparezca algo nuevo. Son ciclos, la vida está compuesta de ciclos. Hoy estamos viviendo la apertura de un ciclo a nivel humanidad y por eso es que nos asusta tanto, pero no es nada diferente a cuando tú estabas en la adolescencia y de pronto sentías que te estabas enamorando de tu compañero de pupitre y que no sabes por qué te está pasando eso si hiciéramos amigos ayer. Exactamente así, ¿sabes? O sea, una crisis es un conjunto de cambios que llegan todos simultáneamente. Eso es lo primero que tiene que reconocer una persona. Están habiendo varios cambios en mi vida y a esos cambios los tengo que abrazar. Ese es el primer paso, entender la situación, entender el cambio, describiéndolo con claridad. El segundo paso es reconocer cuáles de esos cambios me detonan qué emociones. ¿Sabes? Algo que pasa en la vida de muchas personas es que no sabemos ponerle nombre a nuestras emociones. Solo siento como gastritis, como que tengo algo en el estómago, me siento como nervioso, pero ¿por qué? No sé. ¿Sabes? O sea, tengo que escribir cuáles son esos cambios, enlistarlos y a cada uno de esos cambios que yo he sufrido, ponerle en dónde causa, qué emoción o qué síntoma causa en él.
Exacto, ¿qué impacto está causando en mí? Esto igual se lo recomiendo para el dueño de una empresa, para un director de área dentro de una organización, para cualquier ejecutivo o para un ama de casa o para un adolescente, ¿sabes? O sea, cualquier persona puede y debe detenerse a pensar qué está pasándole, ¿sabes? El asunto es que cuando viene esta cantidad de cambios, cuando nos llega de pronto, seguramente recordarás, marzo del 2020, nos llega de pronto las noticias, quédate en casa, un montón de memes de jajaja, quédate en casa, y de pronto es home office. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de home office? O sea, yo luchaba por el home office. ¿Y qué es eso? Lo que pasa aquí es que la mayoría de los seres humanos no nos detenemos a reconocer el cambio. Mi maestro decía, hay que parar el balón de vez en cuando antes del siguiente pase. ¿Sabes? Okay. Tienes que parar el balón, levantar la cabeza. Ok, el segundo paso es reconocer, porque vamos a ir a un corte ya, es reconocer justamente el cambio y la emoción que causa en mí el tipo de síntoma. Y después de eso, ¿sabes? Lo que tienes que hacer es entender que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No puedes seguir con las mismas rutinas diarias que tenías en el 2019. No puedes tener una agenda de trabajo de 8 o 9 horas seguidas enfrente de tu computadora. Eso es lo que tiene que hacer una persona, cambiar, provocarse cambios en sus rutinas personales. Ok, bueno, pues vamos a un corte, nos quedamos con estos 3 consejos y también los profundizamos en el siguiente. Gracias, Juan Manuel. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Continuamos. Por seguir con nosotros. Estamos aquí con Juan Manuel Juárez. Él es maestro en DO, coach de empresas AAA transnacionales, también autor del libro Las 3 estrategias de la efectividad personal. Y justamente hablando de este tema y recordando tu libro, Juan Manuel, en el segmento pasado nos dabas recomendaciones a las personas o empresarios de justamente cómo darnos cuenta de los cambios, anotar literalmente qué tipos de síntomas o emociones causan en mi mente o en mi cuerpo y después tratar de cambiarlo. Pero justamente como si fueras al psicólogo, te digan, pues entiéndelo y trata de cambiarlo, y uno sale y dice, ajá, más bien el tema por el que vengo es cómo le hago para cambiar mi rutina y lo que tú dices, lo que vengo haciendo durante años y que así me ha resultado efectivo. ¿Cuáles justamente estas estrategias que yo debo tomar para cambiar? Claro que sí, Alma. Mira, te lo decía en el bloque anterior, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si estás viviendo una situación extraordinaria, entonces continuar con las rutinas que venías haciendo en una situación ordinaria ya no te van a servir. ¿Sabes? Es lógica pura. Eso es lo que yo le enseño a las personas que coacheo. Tienes que hacer una revisión completa de tu vida, de cómo estás viviendo tu vida, cómo la estás llevando y qué cosas de eso que estás llevando solo son copias de lo que venías haciendo en el 2019 y hacia atrás. Claro. Es decir, hay mucha gente y hay muchas empresas, te puedo decir que hay muchos ejecutivos en las empresas que hablan conmigo, ya sabes, como coach,
pues se encuentran conmigo un espacio de desahogo y me dicen, no es posible, estamos haciendo un esfuerzo increíble por no recortar más gente, tuve que recortarles el sueldo, pero lo recorté apenas en este porcentaje y la gente no se conecta, les mando correos electrónicos a las 8 de la noche y ya no me los contestan. Pues, o sea, para las empresas es como, ¿cómo? Pero pues si estás en tu casa, ¿no? Contéstame el correo. Ay, o sea, sé que es sábado, pero lo mismo fue viernes y lo mismo fue jueves. Exacto, no ha cambiado. no hay diferencia entre el día de la semana. Claro, para las empresas los héroes son ellos porque están sosteniendo la economía del país y eso en parte es cierto. El asunto es que si solo te quedas en la visión de la empresa, pues sí, el colaborador podría y debería mantenerse conectado más tiempo porque no hay traslados, porque pues está en su casa, nada más tienes que voltear a ver la computadora y revisar el correo. Claro. El asunto es que en la persona promedio, en un colaborador promedio, el home office se volvió una revolución. ¿Sabes? O sea, hay dos tipos de personas que están viviendo home office. Los que se quedaron solos por completo y que viven en su casa y no tienen a nadie y que tienen unas crisis de desmotivación altísimas, y luego los que tienen a su familia en su casa y no sabes ni a cuál irle, porque los que tienen a su familia tienen niños gritando, familiares usando dispositivos y afectándote el internet, ruidos de televisión, ruidos de todo lo que está afuera. Ese es el día a día, pero ¿cómo le hago entonces lo que nos interesa es la gente que nos ve? ¿Cómo le hacemos para cambiar? A ver, punto número 1. Tienes que revisar, así, por escrito, cuál es la rutina diaria que estás teniendo. Y en esa revisión tienes que encontrar dónde están tus excesos. Los seres humanos, cuando estamos en crisis, caemos en excesos. Nos refugiamos en alguna actividad que nos hace sentir placer. Vaya, o sea, en una crisis cualquiera una persona se puede volver alcohólico. En una crisis cualquiera una persona empieza a fumar más o come más o tiene que reunirse con sus amigos todas las noches. Buscas una actividad que te resulte placentera y a esa le estás dando un exceso de atención y un exceso de energía. Y ahí es donde tienes que empezar a hacer el cambio. Es decir, la mayoría de las personas en el home office, ¿en dónde están cayendo en exceso? En su trabajo. Se están refugiando en su trabajo. Si teníamos workaholics en el 2019, bueno, son un chiste comparado con lo que tenemos ahora. Ahora tenemos gente que a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, ya está revisando correos electrónicos y que se va a dormir y antes de dormir, antes de cerrar el ojo, está revisando correos electrónicos o viendo. Eso es un exceso al que le tienes que hacer contrapeso. Mi mayor consejo, Alma, para todo esto es darle contrapesos a tus rutinas. Verifica dónde se te está yendo la mayor cantidad de energía en tu día y empieza a generarle contrapesos. El primer contrapeso que tienes que generar es descansar. Tienes que definir bloques de descanso con conciencia, en agenda. Tienes que cuidar en tu agenda espacios de descanso. A mitad de día, a mediodía, pues, a la hora de la comida, comer frente a tu computadora es lo peor que puedes hacer, ¿sabes? Este tipo de descansos son fundamentales. Y, por supuesto, un segundo elemento fundamental, ponerle límites a tus horarios y a tus actividades en general. Es decir, saber decir, hasta aquí, terminé de trabajar y hacer un cambio físico en tu casa. Es decir, cerrar la computadora y salirte del lugar donde estás trabajando e irte, no sé, salir a caminar al parque o ir a la cocina y tomarte un vaso de leche, qué sé yo, hacer un cambio real, un estado separador. Si puedes hacer eso, entonces vas a empezar a entender, chispas, llevo 10 horas enfrente de mi computadora, ya me duelen los ojos, me duele la cabeza, no comí. Claro. Y ahí es donde empezamos a encontrar lo que podríamos llamar como una especie de equilibrio de vida, de balance de vida. Solo logrando eso, lograrás adaptarte a las situaciones adversas. O sea, lo que tú dices es encontrar los excesos que estoy teniendo y darles un equilibrio y con agenda en mano tratar de generar espacios para no caer en el exceso. ¿Qué otro tip nos das además de identificar el exceso? Mira, te voy a decir una cosa que es bien simple, suena bien lógico y a la mayoría de la gente se le está escapando. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que darte como mínimo 20 minutos diarios de alguna actividad física que te permita generar más endorfinas y te permita sacar el cortisol o deshacerte del cortisol. El cortisol es una sustancia química que produce el cerebro que nos genera más estrés. Lo que tenemos que hacer lo que logramos con el ejercicio es reducir los niveles de cortisol y subir los niveles de endorfina. Esto
digamos que químicamente hablando, lo que ocurre es que la persona se siente más tranquila. Las personas en el home office están cayendo en excesos de sedentarismo. Estoy en mi casa todo el día y estoy sentado todo el día y paso de una junta a otra en mi silla, ¿sabes? O sea, antes de una junta a otra caminabas, ahora estás en sedentarismo. Y por último, levántate más temprano y regálate unos minutos de meditación. Te diría que ese posiblemente es el tip más importante que les puedo compartir. Ok, ahora, este tema de no caer en excesos, tomar breaks, hacer ejercicio, meditar, ¿esas aristas me hacen ser más resilientes? Sin duda, esas aristas te van a hacer poner en perspectiva tu vida. En el momento en que te sales, empiezas a estudiar el problema, puedes poner en perspectiva esto y entonces puedes provocarte cambios o puedes adaptarte mejor a la situación. Adaptarte mejor es literalmente decidir cosas diferentes el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Aquí vamos a poner tus datos, los datos de tu libro. Creo que nos puede ayudar mucho a las personas a dirigir mejor nuestra vida, a ser más resilientes. En nombre de la audiencia, Juan Manuel, te doy las gracias por habernos acompañado y compartido. Gracias, Alma.